Neuromante, de William Gibson. 5. El equipo médico de Molly ocupaba 2 plantas de un anónimo bloque de viviendas próximo al centro viejo de Baltimore. Era un edificio modular, como el hotel barato en versión gigante. Cada cápsula medía 40 metros de largo. Case encontró a Molly cuando ésta salía de una que ostentaba el minuciosamente elaborado logo de un tal Gerald Chin, dentista. Estaba cojeando. «Dice que si pateo lo que sea se me caerá». «Me he encontrado con uno de tus amigotes», dijo él. «Un moderno». «¿Sí? ¿Cuál?» «Lupus Yonder Boy. Tenía un mensaje para mí». Le pasó una servilleta de papel que decía Wintermute, en pulcras y meticulosas mayúsculas escritas con rotulador rojo. Dijo que... Pero la mano de Molly se levantó indicando silencio. «Vayamos a comer cangrejo», dijo. Después de la comida en Baltimore, habiendo Molly diseccionado su cangrejo con alarmante facilidad, viajaron en metro a Nueva York. Case había aprendido a no hacer preguntas, solo provocaban la señal de silencio. Parecía que la pierna le molestaba bastante y rara vez abría la boca. Una niña negra y delgada, con cuentas de madera y antiguas resistencias eléctricas apretadamente hilvanadas en el pelo, abrió la puerta del finlandés y los condujo por el túnel de desperdicios. Case sintió que de algún modo las cosas habían crecido durante su ausencia. En todo caso parecían cambiar sutilmente, se cosían bajo la presión del tiempo. Copos silenciosos e invisibles que se asentaban para formar una charca, una cristalina esencia de tecnología desechada que florecía en secreto en los basureros del ensanche. Detrás de la manta militar, el finlandés esperaba sentado a la mesa blanca. Molly comenzó a firmar apresuradamente. Sacó una hoja de papel, escribió algo en ella y se la pasó al finlandés. El finlandés la sujetó entre los dedos pulgar e índice, manteniéndola apartada del cuerpo como si pudiese estallar. Hizo un gesto que Case no conocía, una mezcla de impaciencia y pesarosa resignación. Se puso de pie, sacudiéndose las migas de la maltrecha chaqueta de paño. Sobre la mesa había un frasco de arenques encurtidos junto a un desgarrado paquete plástico de galletas y un cenicero de lata repleto de colillas de partagás. «Espera», dijo el finlandés y salió de la habitación. Molly ocupó su lugar, sacó la cuchilla del dedo índice y apuñaló un pedazo de arenque grisáceo. Case deambulaba por la habitación, tanteando al pasar el equipo de exploración empotrado en las columnas. A los 10 minutos, el finlandés regresó presuroso, mostrando los dientes en una amplia y amarilla sonrisa. Asintió con la cabeza, saludó a Molly mostrándole el pulgar e hizo una seña a Case para que lo ayudase con la puerta del panel. Mientras Case ajustaba el borde autoadhesivo, el finlandés sacó del bolsillo una consola pequeña y plana y tecleó una complicada secuencia. «Cariño», dijo a Molly guardando la consola, «lo has conseguido. De verdad lo huelo. ¿Me dirás dónde lo conseguiste?» «Yonder Boy», dijo Molly, apartando el arenque y las galletas con un movimiento de la mano. «Hice un negocio extra con Larry». «Muy lista», dijo el finlandés. «Es una IA. Vayamos por partes», pidió Case. «Berna», dijo el finlandés ignorándolo. «Berna tiene ciudadanía suiza limitada, según el equivalente del Acta del 53. Fue construido para la Tessier Ashpol S.A. La Tessier es propietaria del modelo y también del software original». «¿Qué hay en Berna?» Case se situó deliberadamente entre ellos. «Wintermute es el código de reconocimiento de una IA. Tengo los números de registro Turing. Inteligencia artificial». «Todo esto está muy bien», dijo Molly,
¿Pero a dónde nos lleva? Si Yonderboy no se equivoca, dijo el finlandés, la IA está detrás de Armitage. Pagué a Larry para que los modernos husmearan un poco en torno a Armitage, explicó Molly, volviéndose hacia Case. Tienen unas líneas de comunicación muy extrañas. El trato era que yo les pagaría si me averiguaban una cosa. ¿Para quién trabaja Armitage? ¿Y tú piensas que es la IA? A esos no se les permite ninguna autonomía. Tiene que ser la empresa madre, la Tessier Ashpol S.A., dijo el finlandés. Y puedo contarles algo sobre ellos. ¿Quieren escuchar? Se sentó y se inclinó hacia adelante. El finlandés, dijo Molly. Le encantan los cuentos. No se lo he contado a nadie, comenzó el finlandés. El finlandés era un traficante de bienes robados, sobre todo de software. En el transcurso de sus negocios entraba ocasionalmente en contacto con otros traficantes. Algunos de ellos comerciaban con los artículos más tradicionales del ramo: metales preciosos, sellos, monedas de colección, gemas, joyas, pieles, cuadros y otros objetos de arte. La historia que relató a Case y Molly comenzaba con la historia de otro hombre a quien llamó Smith. Smith también era un traficante, pero en temporadas más benévolas actuaba como un vendedor de arte. Fue la primera persona que se pasó al silicón entre los conocidos del finlandés. A Case la expresión le sonó anticuada. Los Microsofts que Smith compraba eran programas de historia de arte e índices tabulados de ventas de galerías. Con una conexión de media docena de chips, el conocimiento de Smith acerca del negocio del arte era formidable, al menos según las normas de sus colegas. Se había acercado al finlandés pidiéndole ayuda, un pedido fraternal de un hombre de negocios a otro. Quería información sobre el clan Tessier Ashpol, dijo, y tenía que ser obtenida de tal modo que el investigado no pudiera en ningún caso rastrear la fuente. Se podía hacer, había opinado el finlandés, pero no si antes no le daba una explicación. Olía, dijo el finlandés, olía a dinero, y Smith se mostraba muy cauteloso, casi demasiado cauteloso. Resultó que Smith tenía un proveedor llamado Jimmy. Jimmy era un ladrón ocasional, acababa de pasar un año en órbita alta y había bajado por el pozo gravitatorio trayendo algunas cosas. El objeto más curioso que Jimmy había conseguido adquirir en el archipiélago era una cabeza, un busto intrincadamente trabajado, de platino esmaltado con incrustaciones de perlas de cultivo y lapislázuli. Smith había dejado a un lado el microscopio de bolsillo y aconsejó a Jimmy que fundiese el objeto. Era contemporáneo, no una antigüedad, y no tenía valor para el coleccionista. Jimmy se echó a reír. Se trataba de una terminal de computadora, dijo. Hablaba, y no con voz sintetizada, sino con un hermoso arreglo de dispositivos y diminutos tubos de órgano. Fuera quien fuese el constructor, era una pieza barroca, un objeto perverso, porque los chips de voz sintetizada no cuestan casi nada. Era una curiosidad. Smith conectó la cabeza a la computadora y escuchó cómo la melodiosa e inhumana voz recitaba las cifras del informe impositivo del año anterior. La clientela de Smith incluía a un multimillonario de Tokio cuya pasión por los robots mecánicos rayaba en el fetichismo. Smith se encogió de hombros, mostrando a Jimmy la palma de las manos en un gesto tan viejo como su profesión. Podía intentarlo, pero dudaba que pudiese sacar mucho a cambio. Cuando Jimmy se marchó, habiendo dejado la cabeza,
Smith la examinó detenidamente y descubrió ciertas marcas. Terminó por averiguar que era el resultado de una insólita colaboración entre dos artesanos de Zúrich, un experto en esmaltes de París, un joyero holandés y un diseñador de chips de California. Averiguó también que había sido encargada por Tessier Ashpole S.A. Smith comenzó a tantear al coleccionista de Tokio, intuyendo que estaba en la pista de algo notable. Y luego recibió una visita no anunciada, de alguien que atravesó el laberinto de seguridad de Smith como si no existiese. Un hombre pequeño, japonés, de extremada cortesía, que tenía todos los rasgos de un asesino ninja cultivado in vitro. Smith permaneció sentado, mirando fijamente los tranquilos y marrones ojos de la muerte al otro lado de una pulida mesa de palo de rosa de Vietnam. Con suavidad, casi excusándose, el asesino clónico explicó que era su deber encontrar y recuperar cierta obra de arte, un mecanismo de gran hermosura que habían robado de la casa de su amo. Había llegado a averiguar, dijo el ninja, que tal vez Smith supiera algo de este objeto. Smith dijo al hombre que no tenía deseos de morir y trajo la cabeza. ¿Y cuánto?, preguntó el visitante, ¿esperaba usted obtener por la venta de este objeto? Smith mencionó una cifra muy inferior al precio que hubiese deseado pedir. El ninja extrajo un chip de crédito y transfirió a Smith esa suma sacándola de una cuenta numerada suiza. ¿Y quién?, preguntó el hombre, ¿le trajo esta pieza? Smith se lo dijo. Pocos días después, Smith se enteraba de la muerte de Jimmy. Entonces fue cuando yo aparecí. Smith sabía que yo negociaba con la gente de Memory Lane, y es allí donde uno va en busca de información discreta que no pueda ser rastreada. Contraté un vaquero. Yo era el intermediario, así que me quedé con un porcentaje. Smith era un hombre cuidadoso. Acababa de pasar por una extraña experiencia de negocios y había salido ganando, pero había algo que no cuadraba. ¿Quién había sacado el dinero de la cuenta suiza? ¿Yakuza? No podía ser. Ellos tienen un código muy rígido para cubrir este tipo de situaciones, y además siempre matan al beneficiario. ¿Sería un asunto fantasma? A Smith no le parecía. Los negocios fantasmas tienen una vibración especial. Llega un momento en que no pueden pasar inadvertidos. Bueno, hice que mi vaquero fisgonease en los cementerios de noticias hasta que encontramos a la Tessier Ashpole en litigio. El caso no era lo que importaba, pero descubrimos quiénes eran los abogados. Luego rastreó el hielo de los abogados y obtuvimos la dirección de la familia. Vaya información. Case alzó las cejas. Freeside. El uso. Resulta que son dueños de prácticamente todo. Lo interesante fue lo que supimos cuando el vaquero buscó información en los cementerios de noticias y preparó un resumen. Organización familiar. Estructura empresarial. Se supone que una sociedad anónima tiene acciones en venta, pero desde hace más de 100 años no se ha vendido una sola acción de Tessier Ashpole en el mercado libre. Estamos hablando de una familia de órbita alta de primera generación, muy excéntrica, muy discreta, que se maneja como una sociedad corporativa. Mucho dinero, muy recelosa de la prensa. La ley orbital es mucho más tolerante con la ingeniería genética, ya lo sabes. Y es difícil llegar a saber cuál generación o combinación de generaciones está en el poder en un momento determinado. ¿Cómo es eso?, preguntó Molly. Tienen su propio equipo criogénico. Incluso bajo la ley orbital, uno está legalmente muerto mientras dure la congelación. Parece que se turnan, aunque hace unos 30 años que no se sabe nada del fundador.
En cuanto a su esposa, murió en un accidente de laboratorio. Bueno, ¿y qué pasó con tu traficante? Nada. El finlandés frunció el ceño. Abandonó. Echamos un vistazo a la increíble maraña de apoderados que tienen los Tessier Ashpole, y eso fue todo. Jimmy tuvo que haber entrado a Straylight, robó la cabeza, y la Tessier Ashpole envió al ninja tras él. Smith decidió olvidarlo todo. Quizás fue listo. Miró a Molly. La villa Straylight. La punta del uso. Estrictamente privada. ¿Crees que son los dueños del ninja finlandés?, preguntó Molly. Así lo creía Smith. Claro, dijo ella. ¿Y qué le habrá pasado al ninjita? Tal vez lo guardaron en hielo. Bien, dijo Case. Sabemos que Armitage recibe la mercancía de una IA llamada Wintermute. ¿Y qué ganamos con esto? Nada, todavía, dijo Molly. Pero ahora tienes un trabajito. Sacó del bolsillo una hoja de papel doblada y se la dio. Case la desplegó. Coordenadas de reticulado y códigos de entrada. ¿De quién se trata? De Armitage. Una base de datos. Se la compré a los modernos. Un negocio aparte. ¿Dónde está? En Londres, dijo Case. Métete. Se echó a reír. Gánate el pan para variar. Case estaba esperando un transemba local en el concurrido andén. Hacía horas que Molly había regresado a la buhardilla. Llevaba la estructura del Flatline en el bolso verde, y desde entonces Case había estado bebiendo sin interrupción. Trastornaba pensar en el Flatline como una estructura, una cassette de circuitos ROM que reproducía las habilidades, obsesiones y reflejos de un muerto. El transemba llegó con un estruendo sobre la negra cinta de inducción, y un polvo de hollín se filtró por las grietas del techo del túnel. Arrastrando los pasos, Case fue hasta la puerta más cercana, y ya a bordo del tren observó a los demás pasajeros. 2 miembros de la Iglesia de la Ciencia Cristiana, de aspecto predatorio, se acercaban a un trío de jóvenes técnicas administrativas que llevaban en las muñecas unas idealizadas vaginas holográficas, un color rosado húmedo que brillaba bajo la cruda iluminación. Las técnicas se mordían nerviosas los labios y observaban a los de la ciencia cristiana con ojos metálicos y entornados. Parecían animales altos y exóticos de la sabana, meciéndose graciles e inconscientes, siguiendo el vaivén del tren. Los tacones altos como cascos lustrosos sobre el metal gris del suelo del vagón. Antes de que pudiesen salir en estampida, alejándose de los misioneros, el tren llegó a la estación de Case. Case bajó y vio un cigarro holográfico blanco suspendido junto a la pared de la estación. Debajo la palabra Freeside pulsaba en retorcidas letras mayúsculas que querían parecer caracteres japoneses. Caminó entre la multitud y se detuvo bajo el holograma, estudiándolo. ¿Por qué esperar? Latía el aviso. Un uso blanco y romo, con rebordes e incrustaciones, reticulados radiadores, muelles, cúpulas. Había visto el anuncio y otros semejantes miles de veces. Nunca le había llamado la atención. La consola podía ponerlo en contacto con los bancos Freeside tan fácilmente como cuando entraba en Atlanta. Viajar era una cuestión carnal, pero esta vez advirtió el pequeño signo del tamaño de una moneda en la esquina inferior izquierda de la trama luminosa del aviso, TA. Regresó a la buhardilla recordando a Flatline. Cuando tenía 19 años, había pasado parte del verano en el Gentleman Loser, bebiendo sin prisas la cerveza más cara y observando a los vaqueros. Nunca había tocado una consola, pero sabía lo que quería. Había entonces otros 20 esperanzados rondando el Loser aquel verano.
cada uno decidido a trabajar como asistente de un vaquero. No había otra forma de aprender. Todos habían oído hablar de Paulie, el jinete de los suburbios de Atlanta, que había sobrevivido a la muerte cerebral detrás del hielo negro. El rumor débil, callejero y el único que se oía, decía solo que Paulie había logrado lo imposible. «Fue algo grande», le dijo a Case, otro aspirante a cambio de una cerveza. «Pero quién sabe qué. Me dicen que quizás fue una red de nóminas brasileña. De todas formas, el hombre estaba muerto, muerte cerebral completa». Case miró en el otro extremo del bar a un fornido hombre en mangas de camisa. Tenía algo de plomizo en el color de la piel. «Muchacho», le diría el Flatline meses después en Miami, «yo soy como uno de esos jodidos lagartijones, ¿sabes? Esos que tenían 2 malditos cerebros, uno en la cabeza y otro en la cola para mover las patas de atrás. Podías pegarles, darles justo en la cabeza negra, pero el viejo cerebro trasero seguía funcionando». La élite de vaqueros del Loser evitaba a Paulie a causa de una extraña ansiedad grupal, casi una superstición. McCoy Paulie, el Lázaro del ciberespacio. Y al final fue el corazón lo que acabó con él. El corazón ruso, un excedente militar que le habían implantado en un campo de prisioneros durante la guerra. Se había negado a cambiárselo, diciendo que necesitaba ese latido particular para conservar el sentido del tiempo. Case jugueteó con la hojita de papel que le había dado Molly y subió escaleras arriba. Molly roncaba sobre el colchón de espuma. Un escayolado transparente le subía desde la rodilla hasta pocos centímetros de la entrepierna. Bajo el rígido plástico microporoso, la piel estaba manchada de hematomas. Un sombreado negro que se diluía en un repugnante amarillo. 8 dermos de diferente tamaño y color le corrían en una nítida línea por la muñeca izquierda. A un lado había una unidad transdérmica Akai de finos cables rojos conectados a trodos de entrada bajo la escayola. Encendió el tensor que estaba junto al Hosaka. El nítido círculo de luz cayó directamente sobre la estructura del Flatline. Metió algo de hielo, conectó la estructura y se sentó a trabajar. Tuvo la clara sensación de que alguien leía por encima de su hombro. Tosió. «Dix, McCoy, amigo, ¿eres tú?» Sentía un nudo en la garganta. «Oye, hermano», dijo una voz sin dirección. «Es Case, amigo, ¿recuerdas?» «Miami, aprendiz, estudios rápidos». «¿Qué es lo último que recuerdas antes de que te hablara Dix?» «Nada». «Espera». Desconectó la estructura. La presencia había desaparecido. La conectó de nuevo. «Dix, ¿quién soy?» «Me tienes confundido. ¿Quién diablos eres?» «Tu socio, colega». «¿Qué te pasa, amigo?» «Buena pregunta. ¿Recuerdas haber estado aquí hace un segundo?» «No». ¿Sabes cómo funciona una matriz de personalidad ROM?» «Claro, hermano. Es una estructura firmware». «Entonces, si la conecto al banco que estoy usando, ¿puedo darle una memoria secuencial de tiempo real?» «Supongo que sí», dijo la estructura. «Está bien, Dix. Eres una estructura ROM, ¿entiendes?» «Si tú lo dices. ¿Quién eres?» «Case». «Miami», dijo la voz. «Aprendiz. Estudios rápidos». «Bien. Y para empezar, Dix, tú y yo vamos a meternos en la retícula de Londres para conseguir un poco de información. ¿Te apuntas?» ¿Quieres decir que puedo elegir, muchacho? 6. Lo que tú necesitas es un paraíso, recomendó el Flatline
cuando Case le explicó la situación. Verifica Copenhague, los alrededores de la sección universitaria. La voz recitaba coordenadas a medida que Case tecleaba en la consola. Encontraron su paraíso, un paraíso de piratas en el desordenado límite de una retícula académica de baja seguridad. A primera vista parecía el tipo de graffiti que los operadores novatos dejaban a veces en las conexiones de las redes. Tenues glifos de luz coloreada que reverberaban contra los confusos contornos de una docena de escuelas de arte. Allí, dijo el Flatline. La azul, ¿la distingues? Es un código de entrada para Bell Europa. Es nueva además. Bell entrará pronto y leerá todo el maldito listado, cambiará todos los códigos. Case tecleó la entrada a la Bell Europa y pasó a un código telefónico normal. Ayudado por Flatline, conectó con la base de datos de Londres que, según Molly, era la de Armitage. «Espera», dijo la voz, «deja que yo lo haga». El Flatline comenzó a entonar una serie de cifras que Case iba tecleando en la consola, tratando de reproducir las pausas con las que la estructura indicaba la secuencia temporal. Tuvo que intentarlo 3 veces. «Gran cosa», dijo el Flatline. «No hay nada de hielo». «Explora esa mierda», dijo Case al Hosaka. «Filtra la historia personal del propietario». Los garabatos neuroelectrónicos del paraíso desaparecieron, desplazados por un rombo de luz blanca. «Lo que hay aquí sobre todo son grabaciones de video de juicios militares de la posguerra», dijo la lejana voz del Hosaka. «La figura central es la del coronel Willis Corto». «Muéstrala de una vez», dijo Case. El rostro de un hombre llenó la pantalla. Los ojos eran los de Armitage. 2 horas después, Case cayó junto a Molly sobre el colchón y dejó que la espuma se le amoldase al cuerpo. «¿Encontraste algo?», preguntó ella con voz pastosa por el sueño y las drogas. «Te lo diré más tarde», dijo Case. «Estoy molido». Se sentía confundido y con dolor de cabeza. Permaneció allí, con los ojos cerrados, e intentó ordenar las diversas partes de una historia acerca de un hombre llamado Corto. El Hosaka había clasificado y resumido una magra compilación de datos, pero había muchas lagunas. Parte del material eran registros impresos que pasaban fugazmente por la pantalla, y Case había tenido que pedirle al ordenador que los leyese por él. Otros segmentos eran grabaciones de audio de puño estridente. El coronel Willis Corto había caído en picado hacia un punto ciego de las defensas de los rusos en Kirensk. La artillería había despejado el punto ciego con bombas de pulsos electromagnéticos, y el equipo de Corto penetró con los microligeros de las alas nocturnas, tensas a la luz lunar y que se reflejaban como crestas de plata en las aguas de los ríos Angara y Podamenaya. Sería la última luz que Corto vería en 15 meses. Case intentó imaginar los microligeros, abriéndose como capullos en las cápsulas de lanzamiento, muy por encima de la congelada estepa. «Está claro que te engañaron, jefe», dijo Case. Molly se movió junto a él. Los microligeros no llevaban armas. Se las habían quitado para compensar el peso de un operador de consola, un tablero prototipo y un programa viral llamado Topo 1X, el primer virus verdadero de la historia de la cibernética. Corto y su equipo habían pasado 3 años preparando el programa. Ya habían atravesado el hielo y estaban listos para inyectar el Topo 1X cuando los EMPOS dejaron de funcionar. Las armas electromagnéticas rusas dejaron a los jinetes en la oscuridad electrónica, destruyeron los sistemas de los alas nocturnas y borraron los circuitos de vuelo. Entonces, los láseres de infrarrojos detectaron los aviones de asalto, frágiles y transparentes al radar.
y Corto y el fallecido operador de consola cayeron desde el cielo siberiano. Cayeron y cayeron. Aquí aparecían lagunas en la historia, y Case estudió unos documentos sobre el vuelo de una nave rusa requisada que logró llegar a Finlandia. Cuando aterrizó al alba de un bosque de cipreses, fue destruida por un anticuado cañón de 20 milímetros, manejado por un equipo de reservistas que estaba de guardia. Para Corto, Puño Estridente había terminado en las afueras de Helsinki, rodeado de paramédicos finlandeses que lo sacaron del helicóptero serruchando sus retorcidas entrañas metálicas. La guerra terminó 9 días después, y Corto fue trasladado a una instalación militar en Utah, ciego, sin piernas y sin la mayor parte de la mandíbula. Un asistente del Congreso tardó 11 meses en encontrarlo. Escuchó el gorgoteo de unos tubos de desagüe. En Washington y en McLean, los juicios farsa ya habían comenzado. El Pentágono y la CIA estaban pasando por un proceso de balcanización, de desmantelamiento parcial, y una investigación del Congreso se había centrado en Puño Estridente. La cosa estaba madura para un Watergate, había dicho el asistente a Corto. Necesitaría ojos, piernas y un extenso trabajo cosmético, dijo el asistente, pero eso podía arreglarse. Cañerías nuevas, añadió el hombre, apretando el hombro de Corto a través de la sábana mojada de sudor. Corto escuchó el suave e inexorable goteo. Dijo que prefería testificar tal como estaba. No, explicó el funcionario, los juicios se estaban televisando. Era preciso llegar al elector. El asistente tosió con cortesía. Reparado y reequipado, Corto recitó un testimonio minucioso, emocionante, lúcido y en gran medida inventado por una camarilla del Congreso, interesada en determinados sectores de la infraestructura del Pentágono. Gradualmente, Corto comprendió que su testimonio había salvado las carreras de 3 oficiales que habían ocultado ciertos informes sobre la construcción de las instalaciones EMPO en Kirensk. Terminado su papel en los juicios, ya nadie lo quería en Washington. En un restaurante de la calle M, frente a un plato de canelones de espárragos, el funcionario le explicó el peligro terminal que implicaba hablar con la gente equivocada. Corto le estrujó la laringe con los dedos de la mano derecha. El asistente del Congreso murió estrangulado, con el rostro hundido en los canelones, y Corto salió al fresco septiembre de Washington. Rápidamente el Josaca revisó informes policiales, registros de espionaje industrial y archivos de noticias. Case observó a Corto mientras negociaba con posibles desertores de empresas en Lisboa y Marrakech. La idea de la traición parecía obsesionarle y aborrecía a los científicos y técnicos que él mismo sobornaba. Borracho en Singapur, mató a golpes a un ingeniero ruso en un hotel e incendió la habitación. Después apareció en Tailandia como capataz de una fábrica de heroína, luego como reclutador para un cartel californiano de juegos de azar y como asesino a sueldo en las ruinas de Bonn. Había asaltado un banco en Wichita. El historial se hacía vago, impreciso. Las lagunas eran cada vez mayores. Un día, dijo, en un segmento grabado que olía a interrogatorio químico, todo se había puesto gris. Registros médicos traducidos del francés explicaban que un hombre sin identificación había sido llevado a una clínica de salud mental en París y que se le había diagnosticado esquizofrenia. Se convirtió en catatónico y lo enviaron a una institución estatal en las afueras de Toulon. Fue parte de un programa experimental que intentaba revertir la esquizofrenia mediante modelos cibernéticos. Una selección aleatoria de pacientes fue provista de microordenadores y con la ayuda de estudiantes se estimuló a los pacientes a que los programaran. El hombre se curó,
el único caso con éxito de todo el experimento. Hasta ahí llegaba el registro. Case se dio vuelta sobre el colchón, molestando a Molly, que lo maldijo en voz baja. Sonó el teléfono. Lo trajo hasta la cama. Sí. Nos vamos a Estambul, dijo Armitage. esta noche. ¿Qué quiere el bastardo?, preguntó Molly. Dice que esta noche nos vamos a Estambul. ¡Qué maravilla! Armitage estaba leyendo los números de vuelos y horas de salida. Molly se incorporó y encendió la luz. ¿Y mi equipo?, preguntó Case. Mi consola. El finlandés se encargará, dijo Armitage y colgó. Case observó a Molly mientras ella empacaba. Tenía sombras oscuras bajo los ojos, pero aún con la escayola parecía que estuviese bailando. Ni un movimiento superfluo. La ropa de Case era una pila desordenada junto a la otra maleta. ¿Te duele?, le preguntó. No me vendría mal otra noche en el Chin. ¿Tu dentista? Exactamente, es muy discreto. Es dueño de la mitad del negocio. Una clínica completa. Repara samuráis. Estaba cerrando la cremallera de la maleta. ¿Has estado alguna vez en Estambul? Una vez, un par de días. Nunca cambia, dijo ella. Mala ciudad. Fue así cuando nos fuimos a Chiba, dijo Molly mirando por la ventanilla del tren un devastado paisaje industrial lunar. En el horizonte unos faros rojos advertían a los aviones que no se acercasen a una planta de fusión. Estábamos en Los Ángeles. Él entró y dijo, haz las maletas, tenemos pasajes para Macao. Cuando llegamos jugué al Fantán en el Lisboa y él fue a Songsam. Al día siguiente, yo estaba jugando al fantasma contigo en Night City. Sacó un pañuelo de seda de la manga de la chaqueta negra y se limpió los implantes. El paisaje del norte del ensanche despertaba en Case confusos recuerdos de infancia, hierba seca de las grietas de cemento de la autopista. El tren comenzó a perder velocidad 10 kilómetros antes de llegar al aeropuerto. Case contempló el amanecer sobre un paisaje de infancia, sobre la escoria y las oxidadas carcasas de las refinerías. ¡7! Llovía en Beyoglu y el Mercedes alquilado pasó frente a las ventanas enrejadas y oscuras de unos precavidos joyeros griegos y armenios. La calle estaba prácticamente vacía, apenas unas escasas figuras envueltas en abrigos oscuros, volviéndose para mirar el automóvil. Anteriormente, este era el barrio próspero del Estambul otomano, donde vivían los europeos, ronroneó el Mercedes. Y ahora se ha venido abajo, dijo Case. El Hilton queda en la Cumhuriyet Kadesi, dijo Molly. Se reclinó en la gamuza gris del tapizado. ¿Cómo es que Armitage vuela solo?, preguntó Case. Tenía dolor de cabeza. Porque lo irritas, también me irritas a mí. Case quería contarle la historia de corto, pero decidió no hacerlo. En el avión se había puesto un dermo de sueño. El camino desde el aeropuerto era absolutamente recto, como una nítida incisión que abría en dos la ciudad. Case había visto pasar las alocadas paredes de las casas de madera, los bloques de apartamentos, las arcologías, unos lúgubres proyectos de vivienda, más paredes de madera enchapada y metal corrugado. El finlandés, en un traje Shinjuku nuevo, negro Sarariman, esperaba de mal humor en el vestíbulo del Hilton, como un náufrago en un sillón de pana en medio de un mar de alfombras de color. «Jesús», dijo Molly, «una rata vestida de ejecutivo». Cruzaron el vestíbulo. «¿Cuánto te pagan por venir aquí, finlandés?». Molly dejó la maleta junto al sillón. «Apuesto a que no tanto como lo que te pagan por ponerte ese traje, ¿eh?». El finlandés retrajo el labio superior. «No lo suficiente, bombón».
Le dio una llave magnética con una etiqueta amarilla y redonda. Ya estás registrada. El jefe espera arriba. Miró alrededor. Esta ciudad es una auténtica mierda. Como te pongas agorafóbico te sacarán a patadas. Hazte a la idea de que estás en Brooklyn o algo. Dio vueltas a la llave alrededor de un dedo. ¿A qué viniste? ¿De botones? Tengo que chequearle los implantes a un tipo, dijo el finlandés. ¿Qué pasa con mi consola?, preguntó Case. El finlandés hizo una mueca. Sigue el protocolo, pregúntale al jefe. Los dedos de Molly se movieron bailando a la sombra de la chaqueta. El finlandés miró y asintió. Sí, dijo ella. Sé quién es. Señaló con la cabeza hacia los ascensores. Vamos, vaquero. Case la siguió cargando las 2 maletas. La habitación bien podría haber sido la misma de Chiba, donde conociera a Armitage. Se acercó a la ventana casi esperando ver la bahía de Tokio. Al otro lado de la calle había otro hotel. Era una mañana lluviosa. Algunos escribientes se habían refugiado en los portales, en los viejos grabadores envueltos en plástico transparente, prueba de que la palabra escrita aún tenía allí cierto prestigio. Miró un sedán Citroën de color negro mate, uno de esos primitivos que iban con baterías de hidrógeno, del que salieron 5 agentes turcos de aspecto taciturno y con uniformes verdes y arrugados. Entraron en el hotel de enfrente. Volvió la vista hacia la cama, hacia Molly, y su palidez lo impresionó. Había dejado la escayola de microporos en la cama de la buhardilla, junto al inductor transdérmico. Los lentes reflejaban parte del aparato de iluminación del cuarto. Tomó el teléfono antes de que sonara por segunda vez. Me alegra que ya estén despiertos, dijo Armitage. Yo acabo de levantarme. La señora sigue dormida. Oiga, jefe, me parece que es hora de que charlemos un poco. Creo que trabajaría mejor si supiera algo más de lo que estoy haciendo. Silencio en la línea. Case se mordió los labios. Sabes todo lo que necesitas saber, tal vez más. ¿Le parece? Vístete, Case. Despiértala. Tendrán una visita dentro de 15 minutos. Se llama Tersibashian. El teléfono baló suavemente. Armitage ya no estaba. Despierta, cariño. Negocios. Hace 1 hora que estoy despierta. Los espejos giraron. Está por llegar un tal Jar Sebastian. Tienes talento para los idiomas, Case. Apuesto a que eres de sangre armenia. Es el hombre que Armitage contrató para vigilar a Riviera. Ayúdame a levantarme. Tersibashian resultó ser un joven vestido con un traje gris y gafas esperadas de montura de oro. Llevaba una camisa blanca abierta al cuello. Dejaba ver un colchón de pelo negro, tan denso que al principio Case creyó que se trataba de una camiseta. Llegó con una pequeña bandeja negra del Hilton, con 3 pequeñas y aromáticas tazas de café y 3 dulces orientales, pegajosos y de color pajizo. Debemos, como dicen en su idioma, tomarlo con mucha calma. Parecía mirar a Molly con insistencia, pero terminó por quitarse las gafas plateadas. Los ojos eran de color castaño oscuro, lo mismo que el pelo de severo corte militar. Sonrió. Mejor es así, ¿no? Si no, nos quedamos en el túnel infinito, espejo contra espejo, sobre todo tú, le dijo a ella. Ten cuidado. En Turquía se ve con malos ojos a las mujeres que lucen esas modificaciones. Molly arrancó de un mordisco medio pastel. Ese es mi problema, amigo, dijo con la boca llena. Masticó, tragó y se relamió. He oído hablar de ti. Soplón de los militares, ¿verdad? Metió perezosamente la mano en la chaqueta y sacó la pistola de dardos. Case no sabía que la tuviera. Con calma, por favor,
dijo Tersibastian, con la cerámica blanca de la taza inmóvil a unos centímetros de su rostro. Molly extendió el brazo del arma. Quizá te toquen los explosivos, o quizá te toque un cáncer. Un dardo, pedazo de mierda. No lo sentirás hasta dentro de unos meses. Por favor, me estás poniendo los pelos de punta, como dicen en su idioma. Yo lo llamo una mala mañana. Ahora cuéntanos acerca de tu hombre y sal de aquí. Volvió a guardar la pistola. Está viviendo en Fener, en el 14 de la Kuchuk Gulane Yadesi. Tengo su ruta de túnel, todas las noches hasta el bazar. Actúa más recientemente en el Yenishehir Palace Hoteli, un sitio moderno y de estilo turístico, pero se las ha arreglado para que la policía muestre un cierto interés por el espectáculo. La administración del Yenishehir se ha puesto nerviosa. Sonrió. Quiero saber acerca de los implantes, dijo ella masajeándose el muslo. Quiero saber exactamente qué es capaz de hacer. Tersibastian asintió con la cabeza. Lo peor es, como se dice en su idioma, lo subliminal. Pronunció con cuidado cada una de las 4 sílabas. A nuestra izquierda, dijo el Mercedes cuando se internaba en un laberinto de calles lluviosas, está el Kapalikarsi, el Gran Bazar. Sentado junto a Case, el finlandés emitió un gruñido de aprobación, pero estaba mirando en la dirección equivocada. El lado derecho de la calle estaba bordeado de depósitos de chatarra. Case vio una locomotora desechada encima de unos pedazos de mármol vetado y manchado de herrumbe. Había también estatuas de mármol descabezadas, apiladas como leños. ¿Tienes nostalgia?, preguntó Case. Esto es una mierda, dijo el finlandés. Su corbata de seda negra empezaba a parecerse a una gastada cinta de máquina de escribir. Tenía manchas de salsa de kebab y huevo frito en las solapas del traje nuevo. Oye, Tersi, dijo Case al armenio, que estaba sentado detrás de ellos. ¿Dónde le instalaron a este tipo las cosas? En Chiba City. No tiene pulmón izquierdo. El otro se lo han reforzado. ¿Se dice así? Cualquiera puede comprar esos implantes, pero este es más ingenioso. El Mercedes hizo una maniobra abrupta para esquivar un carro de ruedas neumáticas cargado de cuero. Lo he seguido en la calle, y en solo un día he visto una docena de bicicletas caer cerca de él. Siempre es la misma historia. Un escorpión en la palanca del freno. Lo que ves es lo que obtienes, claro, dijo el finlandés. He visto el sistema de silicio del tipo, muy ostentoso. Como él se lo imagina, ¿entiendes? Supongo que podría reducirlo a una pulsación y quemar la retina fácilmente. ¿Se lo has contado a tu amiga? Tersibastian se inclinó hacia adelante entre las butacas de ultragamuza. En Turquía las mujeres siguen siendo mujeres. El finlandés bufó. Ella te pondría las bolas de corbata si la miras mal. No entiendo esa expresión. No importa, dijo Case. Significa que cierres la boca. El armenio volvió a acomodarse, dejando un metálico relente de colonia. Se puso a susurrar algo a un transceptor Sanyo en una extraña mezcla de griego, francés, turco y fragmentos aislados de inglés. El transceptor respondió en francés. El Mercedes dobló con suavidad una esquina. El Bazar de las Especias, a veces llamado el Bazar Egipcio, dijo el automóvil. Fue edificado sobre el emplazamiento de un bazar anterior construido por el sultán Hatice en 1660. Es el mercado principal de la ciudad para todo lo que sea especias, software, perfumes, drogas. Drogas, dijo Case, mirando el ir y venir de los limpiaparabrisas sobre el Lexan a prueba de balas. ¿Qué fue lo que dijiste antes, Tersi? ¿Que Riviera estaba enganchado? Sí, una mezcla de cocaína y meperidina.
El armenio volvió a su conversación con el sanjo. Antes lo llamaban de Merrol, dijo el finlandés. Con bonitos elementos te estás mezclando, Case. No importa, dijo Case, subiéndose el cuello de la chaqueta. Ya le conseguiremos un páncreas nuevo o algo al pobre diablo. El humor del finlandés mejoró sensiblemente en cuanto entraron en el bazar, como si la densidad de la muchedumbre y la sensación de encierro lo reconfortaran. Caminaron junto al armenio a lo largo de un pasaje ancho, bajo láminas plásticas manchadas de hollín y una reja de hierro pintada de verde de la edad del vapor. 1000 anuncios colgaban en el aire, retorciéndose y destellando. «Jesús», dijo el finlandés y apretó el brazo de Case. «Mira eso», señaló. «Es un caballo, hermano. ¿Has visto alguna vez un caballo?» Case miró el animal embalsamado y sacudió la cabeza. Estaba expuesto sobre una especie de pedestal, cerca de la entrada de una tienda donde se vendían aves y monos. Décadas de manoseo habían ennegrecido y pulido las patas del animal. «Una vez vi uno en Maryland», dijo el finlandés, «y ya habían pasado 3 años largos de la pandemia. Hay árabes que siguen tratando de recodificarlos a partir del ADN, pero siempre se les mueren». Los castaños ojos de vidrio del animal parecían seguirlos mientras pasaban. Tersibagian los condujo a un café cerca del corazón del mercado, una habitación de techo bajo que parecía estar allí desde hacía siglos. Escuálidos muchachos en manchadas chaquetas blancas se abrían paso entre las mesas abarrotadas, haciendo equilibrios con bandejas de metal cargadas de botellas de Turk Tuborg y pequeños vasos de té. Case compró un paquete de yejuans a un vendedor ambulante que estaba junto a la puerta. El armenio seguía susurrándole al sanjo. «Adelante», dijo. «Se está marchando. Cada noche va por el túnel hasta el bazar para comprarle la mezcla a Ali. Su mujer está cerca. Adelante». El callejón era un sitio antiguo, demasiado antiguo. Las paredes eran bloques de piedra oscura. El pavimento irregular olía a un siglo de goteras de gasolina absorbida por piedra caliza. «No veo un carajo», susurró Case. «Eso al bombón le conviene», dijo el finlandés. «Silencio», dijo Tersibagian demasiado alto. Un chirriar de madera sobre piedra o cemento. 10 metros más allá, una cuña de luz amarilla cayó sobre adoquines mojados y se ensanchó. Una figura apareció un momento y la puerta volvió a cerrarse dejando el estrecho lugar a oscuras. Case se estremeció. «Ahora», dijo Tersibagian, y un haz brillante de luz blanca, emitido desde la azotea del edificio de enfrente del mercado, dibujó un círculo perfecto en torno a la delgada figura, junto a la centenaria puerta de madera. Ojos luminosos miraron a la derecha e izquierda, y el hombre se desplomó. Case creyó que le habían disparado. Yacía boca abajo, el pelo rubio sobre la piedra antigua, las manos yertas, blancas y patéticas. El foco no se movía. La espalda de la chaqueta del hombre abatido se hinchó y estalló, salpicando de sangre las paredes y el portal. Unos brazos de longitud inverosímil, de color rosado grisáceo y de tendones como cuerdas, se doblaron en el resplandor. La cosa pareció ponerse en pie en la acera a través de los restos sanguinolentos e inmóviles que antes habían sido Riviera. Medía 2 metros, se apoyaba en 2 piernas y parecía no tener cabeza. Giró lentamente para encararlos y Case vio que tenía cabeza, pero no cuello. No tenía ojos. La piel resplandecía con un húmedo color rosado intestinal. La boca, si podía llamársela una boca, era circular, cónica, breve y bordeada de un enmarañado cultivo de pelos o cerdas que brillaban como cromo negro. Apartó de un puntapié los restos de tripa y carne y dio un paso.
La boca se movía como un radar que estuviese rastreándolos. Tersibagian dijo algo en griego o turco y arremetió contra la criatura, los brazos abiertos como si fuera a arrojarse por una ventana. La atravesó. Fue a dar contra el cañón de una pistola que destelló en la oscuridad más allá del círculo de luz. Fragmentos de roca zumbaron junto a la cabeza de Case. El finlandés lo echó a tierra de un empujón. La luz de la terraza desapareció. Case vio imágenes inconexas del destello del arma, el monstruo y la luz blanca. Le zumbaban los oídos. Entonces la luz volvió, ahora en movimiento, buscando en las sombras. Tersibagian estaba apoyado en una puerta de acero, el rostro lívido. Se sostenía la muñeca izquierda y contemplaba las gotas de sangre que le caían de la mano. El hombre rubio entero otra vez, limpio de sangre, yacía a sus pies. Molly salió de entre las sombras, toda de negro, empuñando la pistola. «Usa la radio», dijo el armenio entre dientes. «Llama a Mahmud. Tenemos que sacarlo de aquí. Este no es un buen lugar». «Casi lo consigue el imbécil», dijo el finlandés, limpiándose sin éxito los pantalones. Las rótulas le crujieron al incorporarse. «Estabas mirando el espectáculo de horror, ¿verdad? No la hamburguesa que quitaron de en medio. Una monada. Bueno, ayúdales a sacarlo de aquí. Tengo que revisar todo ese equipo antes de que despierte. Asegurarme de que el dinero de Armitage esté bien invertido». Molly se inclinó y recogió algo. Una pistola. «Una Nambu», dijo. «Bonita arma». Tersibagian gimió. Case vio que le faltaba casi todo el dedo medio. La ciudad estaba empapada en azul prealba. Molly le dijo al Mercedes que los llevase al Topkapi. El finlandés y un turco gigantesco llamado Mahmud habían sacado a Riviera del callejón. Minutos después, un Citroën polvoriento había llegado para llevarse al armenio que parecía al borde del desmayo. «Eres un idiota», le dijo Molly al abrirle la puerta del coche. «Tendrías que haber esperado. Estuve apuntándole desde el momento que salió». Tersibagian la miró con resentimiento. «Así que contigo ya no tenemos nada que ver». Lo empujó hacia adentro y cerró de un portazo. «Como vuelva a tropezar contigo te mato», dijo al rostro lívido que la miraba detrás de la ventanilla de color. El Citroën salió del callejón trabajosamente y dobló con torpeza al llegar a la calle. Ahora el Mercedes susurraba por Estambul mientras la ciudad despertaba. Pasaron frente a la terminal del túnel de Beyoglu y dejaron atrás los laberintos de desiertas calles laterales, deteriorados edificios de apartamentos que a Case le recordaron vagamente París. «¿Qué es esto?», preguntó a Molly cuando el Mercedes se detuvo junto a los jardines de Seraglio. Observó inexpresivamente la barroca aglomeración de estilos que era Topkapi. «Era una especie de burdel privado del rey», dijo Molly, estirándose al salir. «Aquí tenía un montón de mujeres. Ahora es un museo, una cosa parecida al negocio del finlandés, todo mezclado a lo loco. Diamantes grandes, espadas, la mano izquierda de Juan Bautista». «¿En una cubeta de conservación?». «¿Qué va? Muerta. La tienen en un cacharro de bronce con una tapita al costado. Así los cristianos podían besarla para que les diera buena suerte. Se la robaron a los cristianos hace como 1 millón de años y nunca le quitan el polvo porque es una reliquia infiel». Ciervos de hierro negro se derrumbaban en los jardines de Seraglio. Case caminaba junto a ella mirándole las puntas de las botas que aplastaban el césped descuidado y endurecido por una helada temprana. Caminaban por un sendero de baldosas octogonales y frías. El invierno acechaba en algún lugar de los Balcanes. «Ese Terzi es una mierda de primera», dijo Case. «Policía secreta, torturador, fácil de sobornar también con la clase de dinero que Armitage ofrecía». En los mojados árboles de alrededor,
Los pájaros empezaron a cantar. Hice el trabajo que me pediste, el de Londres. Conseguí algo, pero no sé qué significa. Le contó la historia de corto. Bueno, yo sabía que no había nadie con el nombre de Armitage en ese puño estridente. Lo verifiqué. Acarició las ancas herrumbadas de una cierva de hierro. ¿Crees que el pequeño ordenador le salvó la vida en ese hospital francés? Creo que fue Wintermute, dijo Case. Ella asintió. El hecho es que... ¿crees que él sabe que antes era corto? Quiero decir, cuando llegó al hospital ya no era nadie. Entonces, tal vez Wintermute simplemente... lo construyó de la nada. Sí. Molly se volvió y siguieron caminando. Cuadra, sabes, el hombre no tiene vida privada, no que yo sepa. Ves un tipo así y crees que hará algo cuando está solo, pero no Armitage. Se sienta a mirar la pared, luego algo se activa y se pone a funcionar a toda máquina al servicio de Wintermute. Entonces, ¿por qué tiene ese depósito en Londres? ¿Nostalgia? Quizá no sabe que lo tiene, dijo ella. Quizá solo está a su nombre, ¿no? No entiendo, dijo Case. Pensaba en voz alta. ¿Qué tan inteligente puede ser una IA, Case? Depende. Algunos no son más listos que un perro. Mascotas. De todos modos, cuestan una fortuna. Los más listos son tan listos como los de Turing quieren que sean. Oye, tú eres un vaquero. ¿Cómo es que no estás totalmente fascinado por esas cosas? Para empezar, son escasos. La mayoría son militares, al menos los más listos, y no podemos romper el hielo. Son el origen del hielo, ¿sabes? Y luego hay que tener cuidado con la policía de Turing. Gente difícil. La miró. No sé, es como un mundo aparte. Los jinetes, todos iguales, dijo ella. No tienen imaginación. Llegaron a un ancho estanque rectangular, donde unas carpas picaban los tallos de unas flores blancas. Molly pateó una piedra hacia el agua y observó cómo las ondas se extendían. Eso es Wintermute, comentó. Un negocio realmente grande, parece. Estamos en el punto donde las ondas son demasiado anchas. No podemos ver la piedra que golpeó el centro. Sabemos que ahí hay algo, pero no sabemos por qué. Quiero saber por qué. Quiero que vayas y hables con Wintermute. No podría acercarme, dijo Case. Estás soñando. Inténtalo. No se puede. Pregúntale al Flatline. ¿Qué es lo que queremos sacarle a ese Riviera?, preguntó él, con la esperanza de cambiar de tema. Molly escupió en el estanque. ¿Quién sabe? Yo lo habría matado al verlo. He visto su historial. Es una especie de Judas compulsivo. No se excita a menos que sepa que está traicionando a su objeto de deseo. O al menos eso es lo que dice el expediente. Y encima tienen que estar enamorados de él. Quizá también llegue a amarlos. Por eso le resultó fácil a Tercy ponérnoslo en bandeja. Porque Riviera lleva aquí 3 años vendiendo víctimas a la policía secreta. Probablemente Tercy le dejaba mirar cuando salían convertidos en ganado. En 3 años se ha encargado de 18, todas ellas mujeres de entre 20 y 25. Eso mantuvo a Tercy provisto de disidentes. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta, porque si encontraba a una que de veras quisiera, se aseguraba de que se convirtiese en una militante política. Tiene la personalidad como el traje de un moderno. El perfil dijo que era un tipo muy escaso, 1 entre 2 millones, lo que de cualquier forma habla bien de la naturaleza humana, supongo. Miró fijamente las flores blancas y los lerdos peces con expresión amargada. Creo que tendré que comprarme algún tipo de seguro especial sobre ese Peter. Luego se volvió y sonrió. ¿Qué significa eso? No importa. Volvamos a Belloglu y encontremos algo que se parezca a un desayuno. Esta noche también la tengo muy ocupada. Tengo que recoger sus cosas en el apartamento de Fenner.
Luego volver al bazar y comprarle unas drogas. ¿Comprarle drogas? Molly rió. No está muriéndose de ganas, cariño, pero parece que no puede trabajar sin ese sabor especial. De todos modos, me gustas más ahora. No estás tan flaco. Sonrió. Así que iré a ver a Ali y traeré provisiones. Puedes estar seguro. Armitage estaba esperando en la habitación del Hilton. «Hora de hacer las maletas», dijo, y Case intentó descubrir al hombre llamado Corto, tras los ojos azul claro y la máscara bronceada. Pensó en Wage, allá en Chiba. Sabía que por encima de cierto nivel, los operadores tendían a anular la personalidad. Pero Wage había tenido vicios, amantes, incluso se había dicho, hijos. El vacío que encontraba en Armitage era algo diferente. ¿Ahora a dónde?, preguntó, pasando junto al hombre para asomarse a la ventana y mirar la calle. ¿Qué tipo de clima? «No tiene clima, solo fenómenos climáticos. Toma, lee el folleto». Dejó algo sobre la mesa y se puso de pie. ¿Riviera pudo salir sin problemas? ¿Dónde está el finlandés? «Riviera está bien. El finlandés en viaje de vuelta». Armitage sonrió, una sonrisa que significaba tanto como una sacudida en la antena de algún insecto. El brazalete de oro tintineó cuando estiró el brazo para golpear débilmente el pecho de Case. «Y no te pases de listo. Esos saquitos están empezando a gastarse, pero tú no sabes cuánto». Case mostró una cara de piedra y se obligó a asentir. Cuando Armitage se fue, recogió uno de los folletos. Era de impresión costosa en francés, inglés y turco. Freeside. ¿Por qué esperar? Los 4 tenían reserva en un vuelo de la THI que salía del aeropuerto de Yeliskoy. En París tomarían el transbordador de la JAL. Sentado en el vestíbulo del Estambul Hilton, Case vio a Riviera, que examinaba unas imitaciones de fragmentos bizantinos en las vitrinas de la tienda de regalos. Armitage, con la gabardina terciada sobre los hombros a modo de capa, estaba de pie a la entrada de la tienda. Riviera era delgado, rubio, de voz suave. Hablaba de manera fluida y sin acento alguno. Molly había dicho que tenía 30 años, pero era difícil adivinarle la edad. También había dicho que era legalmente apátrida y que viajaba con un pasaporte holandés falsificado. Era en verdad un producto de los anillos de desechos que circundan el núcleo radiactivo de la antigua Bonn. 3 sonrientes turistas japoneses entraron con alboroto en la tienda, saludando a Armitage con corteses cabezadas. Armitage cruzó la tienda, demasiado rápido, demasiado obviamente para acercarse a Riviera. Riviera se volvió y sonrió. Era muy hermoso. Case pensó que las facciones eran obra de un cirujano de Chiba. Un trabajo sutil, en nada parecido a la insípida mezcla de agradables rostros pop de Armitage. La frente del hombre era alta y lisa, los ojos grises, serenos y distantes. La nariz, que podía haber resultado demasiado perfecta, parecía que se había fracturado y que luego la habían arreglado torpemente. Un atisbo de brutalidad destacaba la delicadeza de la mandíbula y la vitalidad de la sonrisa. Los dientes eran pequeños, regulares y muy blancos. Case observó cómo las manos blancas jugaban con las imitaciones de fragmentos escultóricos. Riviera no actuaba como un hombre que había sido atacado la noche anterior, drogado con un dardo de toxina, secuestrado, sometido al examen del finlandés y forzado por Armitage a unirse al equipo. Case miró su reloj. Molly ya tendría que haber regresado de su expedición en busca de drogas. Volvió a mirar a Riviera. «Apuesto que ahora estás volando, imbécil», dijo al vestíbulo del Hilton.
Una madura matrona italiana, que llevaba una chaqueta de frac de cuero blanco, bajó las gafas Porsche para mirarlo. Case le echó una amplia sonrisa, se puso de pie y se colgó la maleta al hombro. Necesitaba cigarrillos para el vuelo. Se preguntó si habría una sección de fumadores en el transbordador de la JAL. Hasta luego, señora, dijo a la mujer, que enseguida volvió a ponerse las gafas y le dio la espalda. En la tienda de regalos había cigarrillos, pero él no tenía ganas de hablar con Armitage ni con Riviera. Salió del vestíbulo y encontró una consola automática en una cabina estrecha al final de una fila de teléfonos. Revolvió la lirasis que llevaba en los bolsillos e introdujo las pequeñas monedas de aleación opaca una tras otra, vagamente divertido por lo anacrónico del procedimiento. El teléfono más cercano se puso a sonar. Contestó automáticamente. Sí. Tenues frecuencias armónicas, vocecitas inaudibles que carraspeaban a través de algún enlace orbital, y luego el sonido como de viento. Hola, Case. Una moneda de 50 lirasis se le cayó de la mano, rebotó y rodó sobre el alfombrado del Hilton hasta perderse de vista. Wintermute, Case, ya es hora de que hablemos. Era una voz de microprocesador. ¿No quieres hablar, Case? Colgó. De camino al vestíbulo, y después de haberse olvidado los cigarrillos, tuvo que atravesar la hilera de cabinas telefónicas alineadas. Todas sonaron una sola vez cuando pasó junto a ellas.